Bienvenidos a un programa más de Primero de Wrestling. A esta altura no hace falta presentaciones, pero bueno, hoy tenemos aquí en el programa a otro luchador de España, luchador barra fundador o cofundador de una de las asociaciones que empezó después de la pandemia y cada vez va mejor, y tenía muchas ganas de tenerlo aquí en el programa. Tommy Blizzard, ¿qué tal estás, tío? Hola, encantado de estar aquí contigo. Ya hacía tiempo que seguía el programa, así que me apetecía pasarme. Y muy bien, con ganas de hacer la entrevista y a charlar un rato. Que bueno, ya como siempre digo, pregunta obligada para empezar, que es básicamente ¿qué generación eres a la hora de empezar como fan? En vez de decir orígenes como fan, pues ya es la pregunta de la generación. ¿Eres de generación 4, generación Marca, generación Neox? Yo diría entre 4 y Marca, más bien 4 por edad, porque yo viví la época de las cartas de 2007, 2008 en el colegio a tope, soy del 98, así que sí, en el cole me pilló esa cresta de la ola del wrestling del seguimiento del wrestling en España, pero cuando me enganché de verdad, realmente no fue cuando se enganchó la mayoría, que era un poco en esa época en el cole y tal, fue más bien justo pues en primero de la ESO o así, que ya era cuando lo echaban en Marca, que eso es 2009, 2010 más bien. Así que ahí me ubicaría. Y ya una vez que te aficionas a la lucha libre, ¿tuviste algún parón antes de volver a pensar en montar algo como luchador? ¿O eres de estas personas como yo, que ha sido empezar a ver lucha libre y no he tenido parones así, que es una cosa muy normal también? No, es complejo. A ver, yo he sido siempre una persona a la que cuando se enganchaba algo lo quería hacer. Me pasó también con el baloncesto y me pasa con el wrestling y en general. Y con el wrestling cuando lo empecé a seguir, pues eso, en primero de la ESO, en segundo de la ESO ya pude ir a mi primer seminario en PWE cuando estaba empezando con Mal Charlton, que solo fui a uno, 2012. Y eso, yo tenía 14 años. Y el problema es que después, si es que hubiese un parón, es porque no hay nada en Cantabria, digamos. Entonces no lo hay, en tanto que empezamos a hacer Backyard, no se llamaba NCW entonces, no es como ATW, por ejemplo, que hacían Backyard con un nombre de promoción y tal. Nosotros, pues era yo simplemente con algunos amigos, uno que era de Euskadi de hecho, y luego amigos aquí en Soto de la Marina, los que liaba, y de los que, bueno, tampoco puedo destacar que, digamos, obtuviésemos mucho aprendizaje porque no era en ningún caso formal, pero hacíamos algo que se parecía al wrestling, como hemos hecho tantos otros. De hecho, en aquella época que existía Twenty, había una pequeña comunidad en Twenty de aficionados al wrestling, que igual alguien que escuche esto la conoce, porque luego me he reencontrado con algunos que están dentro de nuestra comunidad actualmente, y una de las personas que estaba en aquel Twenty era Jalen Ryan, de hecho, wow, de Cádiz. Y él subía vídeos, sí, era la época en la que subían vídeos ya luchando en la playa, que luego ya se pasaron a un gimnasio, y ahí es donde empezó la cosa en Cádiz, que yo me fijaba mucho con envidia sana y era un poco el camino en el que quería seguir, pero no es hasta ya primero de la ESO cuando empezamos a intentar hacer algo un poco más serio. Perdón, he dicho primero de ESO, primero de carrera, quiero decir, es decir, ya en 2016, 2017 más bien. Vale, no eres la primera persona que conoce, vamos, yo también conocí a Jalen por Twenty de esa época, por otros motivos, sí, pero también. Y bueno, y sobre el tema Backyard, que últimamente lo hemos hablado en algún programa también, yo siempre he destacado, obviamente tiene su parte negativa y en esa época pues se aprovechaba cualquier desliz para sacarlo en las noticias y tal, pero yo siempre destaco la parte positiva del Backyard, como a lo mejor primera toma de contacto con el wrestling, que servir a nivel técnico, es verdad que sirve de poco, pero mantiene a lo mejor esa llama viva hasta que tienes la posibilidad de ser más mayor y a lo mejor irte a entrenar a una ciudad que no puedes, bueno, no tienes coche, no tienes carnet, no tienes dinero. Sí. O sea, yo creo que generó un sustrato de aficionados que eran pre-luchadores, que podríamos llamar, que eran aficionados, se hicieron aficionados en esa época, muchos somos de la misma edad, como es el caso de Insane, que lo hacía ahí en Salobreña, en Granada, y como es el caso de pues los chicos de ATW, que son algo más mayores, pero bueno, que todos lo veíamos en esa época, y genera ese sustrato de gente que quiere tirar para adelante, y que después es la base de gran parte de los luchadores de nuestra generación, y también de al menos de aquellos espacios más periféricos donde no había promociones, y luego también, pues, de alguna manera, aunque alguna cosa sí aprendías, aunque no fuese técnicamente correcta, también te quitaba el miedo,
a ciertas cosas que en algunos casos era peligroso y en otros ha sido útil. Digamos que yo cuando luego he tenido que transicionar a empezar a hacer los bumps ya en condiciones y tal, hay ciertas cosas intuitivas, algunos son vicios malos pero otros son buenos, porque el que empieza a aprenderlos en un sitio donde no duele tanto, digamos que no está tan acostumbrado. Nosotros nos protegíamos más del daño, en algunos casos, repito, todo esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque tampoco quiero fomentarlo, ahora que hay mucha gente que puede llegar a escuelas que estén bien, pero sobre todo porque, bueno, en mi caso personal, es verdad que a mí sí que me ha pasado factura, o sea, hay otra gente a la que igual no, a mí me pasó mucha factura en la espalda, hacerlo en la playa durante 4 años y de manera muy continua. Entonces, pues sí tiene una cosa negativa. Luego es verdad que cuando empezamos a hacerlo en un tatami, ya te digo en un ring, para mí era como caer en un colchón. Entonces no me costó, porque viene gente que nunca ha hecho nada de esto y le cuesta hacer un bump porque le da cosa, porque tal. Nosotros nos quitamos ese miedo. Pero bueno, entonces sí es un tema. Y es verdad que mantuvo a mucha gente ahí, enganchada de alguna manera al mundo y con ganas de hacer, que luego en cuanto han podido lo han hecho, ¿no? O gente que se ha reincorporado después, como los de Elegido o casos por el estilo. Y bueno, para los que nos estén escuchando y a lo mejor no estén tan familiarizados con la escena de allí del norte, ¿quién es Tommy Blizzard? Vale, bueno, en Kayfabe el capullo más odiado de Santander, el presidente malvado, y después, pues yo diría, pues uno de los cofundadores de NCW. Como he comentado antes, empezamos haciendo algo backyard, algunas de las personas que ahora mismo están en NCW, bueno, básicamente el que más destacaría de esto sería Javier el Magno, y después, cuando yo llego a primero de carrera, eso es 2016-17, conozco a otros chavales que están interesados por esto. Juan Salmón es uno de ellos, de los que siguen, y en la dirección también sigue el que fue sin nombre, Luis, que digamos es fundador pero no luchador actualmente, que decimos, bueno, esto hay que intentar hacerlo un poco más serio. Y decidimos montar NCW, pero partíamos de un mundo, de una forma de hacer backyard que era muy difícil de quitar de encima sin tener a alguien que viniese a decirnos, no, esto hay que hacerlo así. Entonces yo me atrevería a decir que hasta que fuimos a Madrid por primera vez, que me cambió un poco la mentalidad, que esto es 2018, cuando visitamos a X, que estaba entrenando en Lucharama, y estaba Carlos Romo también, y me guían y me indican bastante bien por cuál es el camino que debería de seguir. Hasta entonces yo creo que seguimos haciendo backyard, aunque ya bajo el nombre de NCW y demás. Así que yo digamos que soy una de esas personas que lo fundan entonces y que desde entonces ha estado vinculada como luchador, luego llevando los entrenamientos, no porque quizá hay mucha gente que hubiera estado mucho más preparada, pero aquí me tocó a mí, digamos, ¿no? Y eso, luchador y parte ahora pues de las que estamos en la dirección, yo en mi caso por antigüedad, digamos. O sea que, claro, la mayoría lo conoceríamos en NCW a partir de la pandemia, pero habías empezado mucho antes ese grupillo, ¿no? Sí, ya te digo que algunos llevamos haciendo backyard mucho más, pero NCW, con el nombre de NCW, empieza a entrenar en 2017, yo creo que es, a finales de 2017, en ese otoño, y después las redes las creamos en 2018, antes del verano de 2018, que es cuando íbamos a hacer un show, que lo vendimos como, y se sigue vendiendo un poco dentro del lore, como el primer show de NCW, Summerplex, que fue bueno, fue backyard, realmente, backyard de entre cuerdas, pero backyard. Y después visitamos Lucharama, y me lo empiezo a tomar yo mucho más en serio. Entonces entrenábamos ya en un gimnasio, entrenábamos en el gimnasio de Santa Cruz de Bezana, y en ese momento es cuando yo ya me lo estoy empezando a tomar más en serio, a estudiar más, aunque tienen mucho autodidacta, pero bueno, a estudiar un poco más, a entablar relación con la gente de PWE que entrenaba allí, como Tony Tornado, con más experiencia, que me ayudó mucho. Entonces cuando entran Tyler Jackson, Luis un chaval más, Lord Beatty, digamos, V, unos cuantos luchadores, luego se suma Axel Wolf al poco tiempo, que se van uniendo y que permiten que la escuela, más que la promoción, salga a flote con una generación que va a entrenar de continuo. Entonces añadimos un día más a los entrenamientos y poco después cuando llega la pandemia y nos parte un poco a la mitad. Pero afortunadamente pudimos volver a entrenar en mi casa muy pronto y al poco de volver de la pandemia es cuando encontramos un local autogestionado en el que estamos desde entonces entrenando y tal, que es donde decimos nuestros primeros shows, que es cuando nos empezamos a dar a conocer. Esos son los shows en el cable, ¿no? Exactamente. El cable es nuestro local y empezamos a hacer shows que aunque tengan un poco de aspecto backyard, porque no teníamos ring,
nos empeñamos y nos esforzamos en que la presentación, la puesta en escena, la producción y luego eso, la puesta en escena a nivel ya luchístico fuese, no, bueno, puedo usar la palabra profesional, pero bueno, de apariencia más profesional, de apariencia más formal y ya en serio... Un poco de inspiración, yo cuando lo veía un poco de Chocopro, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, pero teníamos muy claro que si lo íbamos a hacer así, sin un ring, lo teníamos que dar todo, teníamos que hacerlo en buenas condiciones, con una producción decente y demás. No subíamos los shows porque entendíamos que si en un futuro la promoción iba a poder hacer shows en ring, como ha sido el caso, no queríamos tener hacia afuera una mala imagen. Pero el público que venía, que era invitado, porque también nos parecía importante que sobre todo viniese gente que más o menos conociésemos o que le gustase mucho el wrestling, digamos. Así era gente que fidelizábamos, pero sin mostrarnos ante un gran público al que le podíamos parecer cutres. Entonces, primero fidelizamos ese público al que ya le empezaba a gustar el producto porque hacíamos ya wrestling, de verdad, o sea, no era backyard, digamos, a pesar de la puesta en escena. Y ahí también nos permitió que los luchadores empezasen a coger tablas. Y ya entonces empezamos a salir fuera bastante. Primero fue a Sevilla en un Arnold, pero después Tyler en New, nosotros en Tiris, que empiezan más o menos también en esa época, y nos empezamos a mover más. Entonces, también se nos empieza a conocer más fuera como luchadores, digamos, y nuestra escuela, hasta que ya tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer show con ring, creo que es 2022 en Bezana, en verano de 2022. Que a partir de entonces ya veo mucha estrategia en cómo hablas. Supongo que tú y la gente que lleva NSW veo que tenéis muy bien pensado como una visión a largo plazo, ¿no? De lo que queréis. Sí, o sea, bueno, tuve la suerte, yo creo que es la razón de la supervivencia en NSW, de que a pesar de que hemos sido bastante cafres en algunas cosas, bueno, a ver, y hablando en serio, yo diría que lo que hemos sido es en algunas cosas un poco valientes, nos hemos arriesgado en algunas ocasiones, como con lo del propio cable. Sí que coincidí con un grupo de chavales ya más mayores y serios, sobre todo el caso de Luis, que era bastante más mayor que yo, porque bueno, yo sería un crío de 19 años, pero él ya tendría pues sus 26, 27, estaba Juan, o sea, éramos gente más adulta. En el caso de Luis, que luego se ha dedicado a la producción de eventos, alguien que sabe cómo funcionan estas cosas, entonces sí, hicimos las cosas pensándolas, y más o menos la historia, como quien dice, nos ha dado la razón, en que, bueno, las apuestas que hicimos salieron bien. Diría que recientemente la mayor ha sido el hecho de decir, no vamos a hacer ya más shows del cable. Hemos llenado el cable en todos los últimos shows que hemos hecho, que eran pues 40 50 personas. Así que en el par de experiencias con ring que hemos hecho nos ha ido bien. Vamos a esta temporada, que ha sido esta última en el curso 23-24, a hacer todos los shows en un gimnasio que tenemos que alquilar, con un ring y cobrando entrada. La primera era 3 euros, luego hemos pasado a 4,50 y hemos metido a 120 personas de constante, y en el último más en Cantabria. Que todo esto, claro, hay que dimensionarlo en que, bueno, estamos en una comunidad autónoma pequeña, en una ciudad pequeña que es Santander, y sobre todo, que yo creo que es importante, culturalmente conservadora, que yo ya no hablo en términos políticos, sino en términos culturales o sociológicos. Es decir, es una socialmente Santander, una comunidad en la que todo aquello que es alternativo, diferente, le cuesta mucho abrirse paso, mucho. Lo cual tiene lo malo de que es difícil asomar la cabeza, y lo bueno de que la otra gente que hace cosas alternativas nos ha apoyado mucho. Claro. Por eso hemos podido tener patrocinadores, hemos podido colaborar con otra gente como para tener el local conjunto. Pues bueno, hay que intentar, que yo creo que ahí es donde está el tema central de la última cosa que me has dicho sobre el plan, que hemos pensado siempre bien estratégicamente a ese nivel. Saber con qué podemos contar, con quién nos podemos relacionar para, oye, ir dando los pasos un poco en firme. No recordaba que cobrabais entrada, o sea, tenéis que ser de los pocos de España que cobran entrada ahora mismo, ¿no? Pues sé que hay unos cuantos que lo hacen. Luego están los casos de la entrada inversa, que nos lo planteamos en su momento, lo hicimos en algún cable, pero tampoco nos funcionó muy bien. Y consideramos, primero, lo teníamos que hacer porque no había otra forma de rentabilizar el alquiler de la furgoneta, más el el local, etcétera, ¿no? Entonces había que hacerlo sí o sí. Y entendimos, y yo creo que se nos ha dado un poco la razón, y esto pues si algún promotor también me escucha, que lo tenga en cuenta, por lo menos en nuestro caso, en nuestra experiencia personal, que cuando
Sí, esto claro, si lo puedes respaldar luego con un show que esté guapo, ¿no? Sobre todo para gente que no es aficionada al wrestling, que no espera ver un show de New Japan, sino algo que no ha visto nunca y que si es decente le pueda llamar la atención. Que cuando promocionas, vendes, anuncias algo como un show que merece que hay que pagar por él, también llama la atención, también se considera como algo que puede ser más profesional. Es cierto que hay cosas gratis que están muy bien, pero cuando lo vendes como gratis igual la gente piensa, bueno, pues que igual no son para tanto, ¿no? Pero dice, no, bueno, oye, 4.50, en el último show han llenado, han metido mucha gente, ahora mismo ya en el Airbox, tal como lo disponemos, no nos cabe gente para que lo vea bien, o sea, es decir, es un, entre comillas, lleno. Joder, pues algo tendrán si merece la pena pagarlo. Y en mi caso, por ejemplo, último show, acaba el show, yo hablo a veces con el público, voy a intentar tener un poco de feedback, y me dicen 4 chavales que encima, como tenemos barra y venden, pues iban un poco piripis, de joder, brutal, tío, los 4.50 mejor invertidos de mi vida. Este es nuestro colega que nos ha liado aquí a venir, pero veníamos, como viene todo el mundo a ver Wrestling en España, un poco con la a ver qué es esto, ¿no? A ver qué payasada es esta, o a ver qué cosa para niños y tal. Y joder, es que ahora que sepáis que somos fijos, ¿no? Entonces, ver que 4.50 no es mucho dinero, y que igual la gente lo ve como, oye, pues si le ponen entrada es porque realmente nos están intentando ofrecer algo que debe merecer la pena pagarlo. Claro, si luego el show es muy cutre, muy malo y algo muy poco profesional, pues no tal. Pero bueno, también hemos tenido la suerte de que al estar Luis, que tiene una empresa de eventos, nos ha ayudado mucho con la producción. Y hemos podido poner ya pues luces y equipo de sonido, el andamio este que nunca me acuerdo el nombre, la verdad, que es con el que colocas la cortina. O sea, ya tiene una puesta en escena menos cutre, más decente que lo que igual se hubiera supuesto para un show en Cantabria, y eso luce, al fin y al cabo luce. Y después siempre nos hemos intentado encargar de que si nosotros no teníamos la capacidad solos de hacer un show luchísticamente a la altura, siempre hemos invitado a gente que nos ayudase a hacerlo, para poder ofrecer un buen producto, o un producto bastante decente, ¿no? Que merezca la pena. Claro. Sí, yo me he fijado cuando he visto show vuestro, que alguna vez lo habéis emitido en Twitch y tal, que aunque sea eso, un box de CrossFit, la presentación a nivel de eso, de luces y tal, está bastante bien. Y luego me gusta también que combináis eso, los shows que estáis haciendo ahora, como los canónicos, por así decirlo, con shows en fiestas populares, con shows que mezcláis con conciertos, que sí, vermú y wrestling. Y ¿cómo llegáis a eso? ¿A que los ayuntamientos os ofrezcan estas colaboraciones? ¿O cómo lo hacéis? ¿O vosotros pensáis el plan y lo lleváis a los ayuntamientos? Sí. Yo creo que hay mucha gente, incluso en propio NCW, ¿no? Aunque últimamente me he esforzado en que no sea así, que no ha sabido poner en valor la labor de Luis del Piñal, que como, bueno, la mayoría no lo conocéis, igual alguno habéis leído algún lado sin nombre o tal, pero bueno, es uno de los fundadores de NCW. No lo pone a valor la gente porque ha estado siempre detrás de las cámaras, como quien dice, porque apenas ha luchado. Tampoco venía a entrenar porque no era un luchador. Entonces hay gente de NCW que le conoce poco, ¿no? Pero Luis es quien ha tenido la mayor parte de estas ideas y quien nos ha permitido hacer estas cosas. Luis fue en el que en el primer show del cable me dijo: Tomás, apagamos las luces, tapamos las ventanas y ponemos un solo foco que apunte a la lona. ¿Qué diferencia hay? Recuerdo que me dijo esta frase, que fue: ¿qué diferencia hay entre un partido de la NBA y un partido de la ACB a nivel visual? Pues que en la NBA intentan hacer una puesta en escena más parecida a la de un teatro, y la iluminación es clave. Y le dije, vale, solo eso cambiaba completamente cómo se veía el show. El hecho de que estuviese a oscuras un poco el público y el foco apuntando solo al escenario, que es como hemos hecho siempre en el Airbox. Y a partir de ahí, o sea, yo en Luis me he fiado como no sé cómo decirte, o sea, totalmente, ¿no? Y él, que luego tuvo la empresa de eventos, que la tiene ahora y tal, pues oye, pues sabe cómo conseguir en los ayuntamientos, cómo hablar, con quién contactar. Hemos tenido dosieres, que es como preparas un dossier en el que presentas qué ofreces, qué garantías das, qué has hecho antes, el presupuesto, para ofrecerse a ayuntamientos, a empresas, bares, festivales, etcétera. En cuanto a las ideas, nosotros siempre pensamos que a un ayuntamiento se le podía vender muy bien un evento del tipo Rocky Wrestling. Una vez les metías lo del wrestling, si lo, digamos, decorabas un poco con un evento de musical, de rock, y tenías los contactos en grupos y tal, podías, que esto es mucho más curro, por eso Luis es muy importante, yo solo no lo hubiera podido hacer,
podías organizar algo que al ayuntamiento le interesase más. Porque si no, siempre te iba a tener que meter dentro de otra cosa. Pero poder hacerlo como una cosa que dices, mira, yo te voy a arreglar una tarde. ¿Quieres montar tal? Pues te arreglo una tarde de un sábado, ¿vale? En el que vas a tener petada en la plaza del pueblo, con una especie de fiesta sin que tengas tú que hacer nada. Simplemente nos encargamos de todo. Solo necesitamos que nos pagues este presupuesto, que encima te va a salir barato. Y además así puedes inflar el presupuesto, porque de hecho es que tienes que mover más cosas, no solo el tema del wrestling. Y así es como hemos tenido esa idea del Rocky Wrestling, que lo hicimos una vez en Bezana y otra vez lo hemos hecho en Torrelavega. Lo de Bermúdez Wrestling fue dentro de un evento de Luis, igual que lo de Cartes fue dentro de un evento de Luis también, que son eventos más grandes, ¿no? Uno era Cantabrisión, otro era, bueno, eventos simplemente para venderlo, para colarlo ahí dentro. Estos shows sí han sido canon, que es una cosa que aprendimos del primer show que hicimos en Bezana, que ese era dentro de unas fiestas patronales. Hicimos un show que no era canon, pero vimos que vino mucho de nuestro público habitual. Y entendimos que había maneras de hacer shows canon que no, digamos, hiciesen que el público que no es habitual no lo entendiese. Si tú, por ejemplo, ¿no? Estoy ya rompiendo el kayfabe totalmente, pero bueno, este programa es de ese tipo, así que perfecto. Si tú pones de main event en un pueblo una victoria de un heel, te sacan a gorrazos. Eso sencillamente no se puede hacer, a menos que al final hagas algún tipo de cosa a través de la cual el público se quede a gusto. Pero si, por ejemplo, el caso del último show, ¿no? El último show en Torrelavega, yo gano el campeonato, soy el mayor heel. Yo tengo que estar en medio del show, yo no puedo ser el main event. Yo salgo al principio del show, hago una promo para calentar al público, en la cual digo barbaridades de Torrelavega. Si el show acaba conmigo ganando, no es que no nos vuelvan a contratar, es que no sé si salimos vivos de allí. Nos marcamos un Freddy Blas y me apuñalan 3 veces encima en Torrelavega. Entonces, ¿qué hacemos? Peleo con Luis en la mitad y luego ponemos 2 combates en los que ganan faces. Se decora, es cierto que no puedes poner el campeonato en el main event, pero hacemos una cosa que es lo del Rey de Cantabria, que para los pueblos funciona muy bien, es nuestro campeonato secundario y que puede cubrir un main event, sobre todo si pones a los luchadores que puedan rendir a nivel del main event, como es en el último caso, que estaba Rente, estaba Jin, Guti y Juan, ¿no? Entonces es una cosa de intentar calibrar ahí. Y la verdad es que la experiencia hasta ahora funciona muy bien. Es una cuestión de que pongas como un episodio de una serie, de estas series en las que, como un culebrón en el fondo, el que la ve de nuevas la puede disfrutar en sí misma e incluso engancharse, pero si no, se va a quedar a gusto igual porque tiene un poco de historia cerrada, como era un episodio de Friends. Y el que la sigue, pues le das de comer, no le haces ir para nada, le das alguna cosa, aunque no sea un cambio total como sería los de los shows privados, digamos. No sé si se entiende aquí el matiz, pero es un poco el equilibrio que hemos querido encontrar y me parece más interesante que hacer un show que no sea para nada canon. Que eso igual solo me lo plantearía si nos vamos a un pueblo perdido donde sé que no va a venir nadie de los nuestros, ¿no? Pero si quiero aprovechar, es que además los shows de los pueblos son los que más público hay. En Bezana 1000, 800 en el otro de Bezana, 600 en Cartes, 400 en Torrelavega, ¿no? Si yo no puedo aprovechar eso para subirlo a YouTube, darnos, digamos, un poco de bombo y tal, porque no es canon, sería desaprovecharlo. Entonces yo voy a hacer un canon, pero un canon que sea compatible con que lo disfrute el niño que viene a vernos o la abuela que no nos ha visto nunca, ¿no? Claro, sí, aquí estamos más o menos también cambiando un poco esa mentalidad porque nos hemos dado cuenta de que los shows que hacemos muchas veces en salones manga o cosas así, primero nos traen un montón de público nuevo, gente que se apunta después, y luego es una ventana para mucha gente nueva, o sea que no te puedes tomar el show a cachondeo como, este show no importa, da igual los combates, no, porque es más importante incluso a lo mejor que un show que hacemos en nuestro recinto habitual. Y hablando de equilibrio, que estabas diciendo tú antes algo de equilibrio, ¿cómo equilibras ese rol detrás de las cámaras, como fundador, como parte del equipo que dirige el show, que tiene que montarlo todo, con la parte de luchador personaje, que es una cosa que me parece difícil? Primero, a nivel de tiempo, en ese momento de 2022, cuando hacemos el primer show de Bezana, costándome la salud. O sea, en 2022... todo también tiene que ver con que eso es antes de que yo tenga el trabajo que tengo ahora, que tengo un contrato de investigación, entonces tenía más tiempo, acababa de terminar el máster. Entonces fue un momento en el que afortunadamente tenía tiempo libre porque ahora mismo hubiera sido imposible. Y es un momento en el que algunas de las personas que están en la dirección que están ahora en la dirección o no estaban o estaban desconectadas.
Y luego los chavales que habían venido entrenando todavía no se habían puesto las pilas. Simplemente no habían entrado en la dinámica de estamos en una promoción, hay que arrimar todos el hombro. Entonces me comí yo toda la organización y recuerdo que igual para muchos luchadores el momento de subirse al ring es el de más, quizá no nervios para los que lleven más tiempo, pero bueno, sí preocupación o de ponerse un poco en mentalidad. Para mí era el momento de relajarme, o sea, era el momento de vale, ya está, ya he hecho todo lo demás, ahora ya solo me queda subir al ring. Y eso que yo estaba empezando, pero así os lo digo, yo nunca he puesto nervioso en un ring porque es que estaba muchísimo más preocupado de todo lo demás. Y en el de Bezana y en el primer Airbox, yo me los tanqué, o sea, lo hice todo, el contacto con el ayuntamiento, la organización de todo, de que llegase el ring, del alquiler de la furgoneta, de la producción, absolutamente todo, compré todo el material, walkie-talkies, todo lo que usa, todo. Y luego, pues, buquear mi combate, que fue el main event con Tyler. Entonces, en aquel momento yo estaba jodido. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí, sobre todo gracias a que venían luchadores de fuera y me decían, por ejemplo los de Resist, que tienen muchísima experiencia, esto no puede ser así. Además tuve una conversación primero con Tony Aeri y con Frank, y después ya la tuve con Sputnik y gente Sputnik que lleva muchos años allí en la asociación de Barcelona en Resist, de decirme, o sea, les tienes que coger, Sputnik usa una expresión que es coger de las solapas. Tú les coges de las solapas si hace falta a espabilar. O sea, esto no es una empresa, es una asociación. Yo no me voy a llevar nada por estar aquí. Y aunque durante un tiempo la gente se puso las pilas, pero me seguía concibiendo como la red de seguridad, que esto es, si no hago nada, bueno, sé que no va a fracasar porque siempre va a haber alguien y el último que había era yo. He de decir, y esto es casi yo, para mí es, bueno, mucho, o sea, es un paso increíble, ¿no? En parte gracias a Eric, que es mi actual vicepresidente y tal, en los últimos 2 shows yo he podido, porque no podía estar muy vinculado, casi en exclusiva, centrarme en las redes y en mi papel como luchador, y que el show saliese adelante, bien, en condiciones. Porque hemos podido ya delegar, hacer equipos, que la gente esté presente, que la gente se involucre en todas las tareas. Puedo tener una persona como es Eric en la que delegar para tareas de organización, de planear los temas y tal. Entonces ha cambiado mucho y ahora puedo pensar más en ese rol de luchador, en lo que debo hacer a ese nivel que en todo lo otro. Y luego si me preguntas más en un sentido de compatibilizar el ser una parte de la organización con un personaje, yo desde un primer momento entendí que sobre todo si gran parte de la gente que venía al principio, ahora ya no es así, pero bueno, al principio, sabían que yo era fundador, que yo tomaba gran parte de las decisiones que llevaban en FW, lo aproveché. Si ellos piensan que siempre al final el wrestling, lo que le distingue un poco del teatro es que puedes jugar quizá un poco más con la cuarta pared, puedes jugar un poco más con lo que el público cree que sabe. Entonces, yo asumía que el público sabía que yo tomaba decisiones importantes, pues voy a tener el personaje de jefe déspota, que al fin y al cabo es lo mismo de Vince, ¿no? Y que funcionaba muy fácil. Entonces, sí, este combate lo he decidido yo y lo puedo utilizar para, bueno, pues para la historia. Esto puede tener también sus handicaps, pero funcionó muy bien y muy fácil. Además ya, para que me ideasen del todo, me puse traje y a partir de entonces fue muy sencillo. Y luego también te quería preguntar sobre el tema del buqueo, que creo que es un problema habitual de cualquier, ya no en España, en cualquier indie, que es el tema del buqueo a largo plazo, y he visto que a vosotros os gusta hacer historias como en otras promociones de España, que es al final lo que también involucra mucho al público a seguir viniendo a los shows. ¿Y cómo os enfrentáis eso? A poder plantear una temporada, ¿no? Hacer las cosas en temporada, que también es algo muy habitual en España. Y cómo del plan A acaba siendo el plan Z, o sea, no tiene nada que ver del primera idea cómo acaba la temporada muchas veces. Sí, mira, al principio planeaba yo la mayoría de las cosas hasta que hubo gente que se fue involucrando más y pude delegar. Al principio la manera en la que yo hacía el booking se podía parecer más a lo que la mayoría de los frikis del wrestling intentamos hacer, porque es lo que nos gusta, lo que consumimos muchos de nosotros, que es más parecido al estilo japonés, al estilo tal, bueno, esas fricadas, ¿no? Menos sports entertainment, digamos, hasta que vino Eric. Eric es un tipo que era o es, porque en el fondo a nivel profesional no se deja de ser, aunque ahora no trabaje de ello, guionista. Entonces, claro, a mí me llovió del cielo un tío profesional en esto, escritor también, que vino con una mochila cargada de sueños, como quien dice, un tipo que
le gustaba el wrestling y quería poner en práctica ideas, de las cuales yo muchas le decía, bueno, espera un poco porque esto es difícil de aplicar, no tenemos un show semanal. Pero es cierto que empujó un poco a las historias de NCW hacia un entretenimiento que objetivamente ha funcionado mucho mejor. Y la idea de V como el personaje que tiene un trabajo distinto cada día, ideas como el personaje de Sen, que está funcionando muy bien, como Mini Tyler, y muchas otras, son de él y funcionan como un tiro con nuestro público. Aparte que es un obseso de observar cómo reacciona el público. Eric ve los shows mirando al público. Y estudia la manera en la que reaccionan a cada cosa. Entonces eso tiene mucho valor de cara a cómo luego buquearnos. Pero bueno, como dice siempre Eric, o como decimos los dos y tal, aunque Tyler también es booker en NCW, las cards se cambian de media 5 veces entre la primera propuesta, ponte a 3 semanas del show, y aunque hay algún combate que siempre está preestablecido, ¿no?, de antes, como va a ser el de Rubén contra mí, porque al fin y al cabo ha ganado el number one contender y tal, ¿no? Pero digamos que cuando ya planteas en serio cuáles son todos los combates, pues de un mes, 3 semanas antes, cuando una semana antes o en la propia semana cambia 5 veces de media una card. Lo que intentamos, y yo creo que de eso estoy bastante orgulloso, es que los papeles principales siempre los tenga gente que es de la escuela de NCW. Siempre, todos nuestros campeones han sido de NCW y los main events siempre hay en NCW y así, lo cual tiene la ventaja de que, a menos que haya lesiones, casi siempre vayan a estar disponibles, que no ocurra pues que no puede coger un vuelo, que no tal, eso nos da un poco más de alivio, de respiro en ese sentido, pero luego es inevitable que los buqueos y tus ideas cambien. Como bien has dicho, nosotros intentamos pensar a medio y largo plazo. Y de hecho la historia de Luis, un chaval más, que todavía continuará, y sobre la que no voy a desvelar más cosas, pero es una historia que estaba pensada desde los orígenes de NCW, desde el primer día que debutó. Se pudo no haber dado, como no se han dado otras, porque se hubiera mudado, porque se hubiera lesionado o porque se hubiera cansado de nosotros. Pero se dio porque las condiciones se dieron. Entonces la clave siempre es tener varios planes a largo plazo y tener cintura. O sea, entender que aquí se necesita mucha flexibilidad, entre otras cosas porque no somos profesionales en tanto que no vivimos de ello. Por lo que es muy probable que mañana alguien diga, oye, yo no puedo porque me he lesionado, porque me ha surgido trabajo o lo que sea. Entonces tienes que tener varios planes, tienes que no ser nada rígido en cuanto a las ideas que tienes o... Esa es la clave, pero si realmente intentas pensar cosas a largo plazo, alguna va a salir y eso merece la pena, y el público que nos sigue desde el cable, esas 30 personas, 40 personas, claro que lo agradecen. O sea, te sientes parte de una comunidad muchísimo más que si cada día es diferente, aunque hay cosas que están guapas en que cada día sea diferente, pero al fin y al cabo el wrestling tiene esa parte chula de poder seguir una historia, un culebrón que nunca termina, ¿no? Y eso es divertido, y poder hacer referencias, etcétera. Hablando de ese culebrón que nunca termina, por lo que yo he seguido vuestro, lo que empecé viendo era esa rivalidad que teníais entre el grupo de La Manada contra los Primos, que estaba Lord Beatty como campeón, y ahora hay un grupo distinto, un stable distinto, son los Intocables. Y ahora mismo, que no lo he mencionado hasta ahora, tú eres el campeón actual tras vencer a Luis. Entonces, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Los que sigan más la NCW y les guste toda esa parte del lore. Sí, los Intocables es lo que debía haber sido La Manada. Eso es lo primero que digo. Lo diría dentro del kayfabe y lo diría fuera del kayfabe. Los Intocables es un stable en condiciones. La Manada pretendió serlo, en parte porque el momento en el que se dio entre el cable y lo que vino después no fue el ideal, no fue el idóneo. Nunca llegamos a funcionar como stable, no hicimos apenas combates tag, éramos pocos, no llegó a funcionar de esa manera, quizá porque tampoco hubo un plan más allá de que Lord Beatty tuviese un reinado más o menos largo, yo siguiese teniendo mi papel y me reforzase como heel, y después Rubén tuviese ese papel de crecimiento, ¿no?, bajo mi mano, para luego, como ha hecho, convertirse en uno de los top face, digamos, o en uno de los más queridos por rebelarse contra mí. Ahora los Intocables es un stable, y el objetivo de Tommy Blizzard a todos los niveles es que domine en NCW, como debería, porque es el stable más potente de la promoción, el único realmente, el que más gente aglutina como grupo, aunque tiene a sus opositores. Tiene a su oposición face, que tiene a la federación a su favor,
que sería liderado más o menos por Luis, un chaval más, que es el otro que ha sido campeón, y en el que está el actual rey de Cantabria, que es Guti, el buey de Sachagas, y también otros luchadores pues como Rubén Cerón, Sen, Tyler, que aunque tienen un poco su historia por su lado, podríamos también ubicarles dentro de esa oposición a los Intocables, que es un stable de autoridad realmente, porque yo soy el presidente y al fin y al cabo el líder también de los Intocables. Pero lo interesante, lo chulo que puedo adelantar es que es probable que los luchadores que ahora forman parejas tengan algo por lo que luchar en un futuro no lejano, y que esto es algo que no se ha dicho en ningún momento, pero bueno, lo digo aquí, así de esta manera medio críptica, aunque no tanto. Y después, pues hombre, que toquemos las narices a más largo plazo de lo que la tocó la manada, que dominemos bastante más. Y o que por lo menos estemos ahí para luchar y para protegernos, como debería hacer un stable en condiciones. Quizá crecer, aumentar con algún luchador o aliado de fuera, como ya tenemos a Artur Alimov, y continuar así, también luchando entre NCW y PWE, en tanto que digamos que el lore es hasta cierto punto compartido. Al fin y al cabo los luchadores juegan los mismos papeles en un sitio que en el otro, y tenemos combates como tal en un sitio y en el otro. Entonces, eso sería un poco lo que diría que se puede esperar de la manada, perdón, de los Intocables. Ok. Y luego más a nivel global de NCW, ya hemos visto eso a nivel de historia, pero a nivel de NCW como asociación, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué crees que es el objetivo a largo plazo? O sea, a largo plazo es que tener un local en el que nos quepa un ring, es nuestra cruz como promoción, lo ha sido siempre. Diría que hemos crecido bastante a ciertos niveles, a nivel de público, a nivel de comunidad, a nivel incluso económico, a nivel escuela, pero desgraciadamente el espacio en el que tenemos no se corresponde con ese crecimiento. Seguimos en el cable, que está muy bien, pero no entra el ring. De haber entrado ya lo tendríamos, pero no entra, entonces no nos compensaba hacer ese gasto, y entonces hemos estado buscando un local en el que quepa y que sea asequible durante un montón de tiempo ya, y ahora mismo estamos como en un proceso en el que lo estamos buscando más intensamente, pero es muy complicado porque Santander, repito, que es pequeña, no hay muchas opciones, es un mercado que está creciendo mucho, entonces es muy caro a este nivel de alquileres, etcétera, pero bueno, no nos rendimos, y el objetivo es que más a medio que a largo poder tener un local, que de hecho ya te conocemos a alguien que esté interesado en moverse a un local y poder meter un ring dentro de él, para poder entrenar siempre en ring, y para poder, esto ya sería la leche, hacer los shows en él y no tener que ir a un gimnasio que no es nuestro, que tenemos que alquilar y que tampoco está muy bien pensado para hacer los shows, aunque lo decoremos, digamos. Ese sería, quizá a nivel de asociación y tal, a nivel de shows es mantener bien, como hemos conseguido mantener los últimos meses, la regularidad, que de momento son cada 2 meses, y quizá aumentarlo a cada mes y medio, si fuese posible, sobre todo si pudiésemos hacernos con un ring propio, y esto combinarlo con esos shows en fiestas de pueblo, etcétera, que en verano nos gustaría poder hacer más, pues para bueno, mantenernos económicamente y bueno, y ampliar el público, o ampliar los lugares geográficamente donde se puede ver en FW. También nos gustaría pues probar con más formatos, como hemos probado hasta ahora, tanto de combates como de tipos de show, como es el caso de Rocky Wrestling, poder seguir haciéndolos, mejorar en ese sentido, y todo esto dando evidentemente por descontado el mejorar luchísticamente nosotros y como escuela, como la producción de los shows, evidentemente, pero bueno, eso es el objetivo al final compartido por todas las promociones y escuelas, entiendo. Esperemos que se cumplan, que hasta ahora, ya te digo, ha ido todo bastante bien en estos años que lleváis, ha sido muy ascendente, o sea que yo creo que es viable. Y luego, antes de terminar, esto que estamos haciendo, bueno, que es el running gag de la temporada, no sé si acabará bien o acabará mal, que es el tema de el oyente de Bélgica, esta persona que según Evox escucha todos los programas desde allí, y nosotros estamos haciendo un retrato robot, asumimos que es un hombre y que es español, aunque vive allí, y cada invitado le puede añadir a este señor potato particular la característica física, de personalidad, de gusto o de lo que quiera. Esta es una pregunta interesante. Yo diría, un español allí, que al final, y haciendo un poco de guiño a uno de los, tampoco sé si esto va en contra de alguna de las cosas que ya se han añadido, pero bueno,
y diciendo que se puede añadir algo de personalidad y haciendo un guiño, como he dicho, a uno de los personajes más emblemáticos del norte de España, que es Jack Lafita, que es un marino mercante, que al final, pues eso, está trabajando allí en un puerto belga y que ganando su dinero, porque aquí no se puede hacer mucho, ¿no? Y que, pues eso, atraviesa y vive por los mares del norte. Vale. Que es también donde estamos nosotros. Claro. Que me sorprendía eso, que digo, creo que hasta ahora no ha habido nada así que hayan entrado en contradicción, y esto tampoco, o sea, alguien dijo que tenía un sombrero pirata, pero no dijo más nada, o sea, el sombrero podía ser de cualquier cosa, pero esto ya encaja un poco incluso con ese retrato. Sí, sí, guay. Encaja. Pues solo me queda darte las gracias de nuevo por haber estado aquí en el programa, y creo que es un programa que le va a gustar al que le gusta más esa parte de entresijos, de cómo se hace un show, toda esa parte, así que muchas gracias. Nada, encantado, gracias a ti por invitarme y espero que a alguien pues le sirva o le interese, que también, que esas cosas siempre están chulas, descubrirlas sobre cualquier mundillo que a uno le interese. Pues muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Que bueno, a los que nos escuchan como siempre, recordaros que estamos en todas las plataformas disponibles, YouTube, iVoox, Spotify, estamos en Twitter y en Instagram, nos podéis seguir en nuestras redes, @1de-wrestling. También estamos en Twitch, que nos podéis encontrar como Primero de Wrestling tal cual, y nos escuchamos pronto. Ya sabéis que estamos grabando bastantes programas para el veranito, así que hasta entonces disfruten del wrestling.